Wow. Vengo de ver la película de Spider-Man Across the Spider-Verse y sinceramente me agradó muchísimo. No puedo creer cómo es que hayan hecho una película bastante buena. Hay muchas cosas de hablar y trataré de algunas en específico para poder avanzar. Como, a ver, lo más importante que he podido notar es el conflicto. Al inicio de la película nos hace un pequeño resumen de todo. Y Gwen es la que cuenta todo este resumen. Y en este resumen tenía de explicarnos algunas cosas más de su pasado, un pequeño flashback como para poder hacer bien las cosas. Y a partir de ahí determinar también su voluntad, como también lo que desea hacer. Ahora, el papel de Gwen por un momento lo sentí protagonista. Y me agradó que para esta película dieran un inicio y un final a su propia dificultad, que fue bastante buena, la verdad. Yo simplemente estoy sencillamente feliz con el personaje, que al final armó un Dream Team de los Spider-Man. Entonces, la verdad sí está bastante interesante por lo que se vaya a hacer, pero vamos a hablar después de eso. Entonces, eso, después, Miles. Me agradó también un poquito el conflicto que le pusieron, un poquito más, o sea, de parte de su familia, más que todo por contarles que es algo sencillo, pero que siento que a la larga termina siendo un poco más, o sea, con otros conflictos, ese que parecía sencillo al inicio o casi ningún inconveniente termina siendo más significativo. Ahora, el personaje que todos creen que entra como conflicto, o mejor dicho, como antagonista, pero, o sea, sí, se siente como un antagonista, mejor dicho, pensaban que iba a ser villano, pero se siente como un antagonista, como alguien que pone la pauta para ponerlo contra las cuerdas y que tome una decisión. Y en este caso es Miguel O'Hara. Miguel O'Hara termina tomando una posición bastante interesante, o sea, dentro de la historia se muestra como un ejemplo vivo del desastre que puede pasar. O sea, no es solo el típico jefe malote que te dice, no lo hagas porque es malo, sino es porque es alguien que ya vivió. También nos cuenta él brevemente su pasado y el desastre que generó por hacer su propia voluntad, por ser un poco egoísta. Todo esto se demuestra para poder enseñarle a Miles que lo que estaba haciendo, lo que quería hacer realmente podría desencadenar en un desastre, que obviamente no estaba nada, o sea, que estaba cerca, realmente es algo que puede pasar, no es algo que digamos, así, algo random, no. Se siente como un peligro real la decisión que va a tomar él para poder dar un giro a todas las cosas. Las frases de Miles de Miles, perdón, y las frases de Miguel O'Hara tienen muchísimo peso. Se siente ese contraste bien interesante entre ellos hablando narrativamente de cómo es que pueden pasar cada una de esas cosas. Y termino hasta cierto punto poniéndome como con las cuerdas, como, o sea, contra las cuerdas, o sea, yo sintiéndome eso así, porque, o sea, sabes que el protagonista tiene que hacer las cosas, pero sabe que eso puede llevarlo a cometer un gran error y terminar como condenando a todo el multiverso. Entonces sí, es bastante interesante el papel de Miguel O'Hara, que incluso va a seguir siendo todavía para la siguiente película, es bastante bueno. Que esto ya lo saben muchos, pero o sea, esta es una primera parte, viene una segunda. Algo así como Infinity y Endgame, una cosa así. Y que realmente pinta para eso en realidad esta secuela que va a salir, entonces sí. Después, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otro personaje que me agradó? La Mancha. Primero, de La Mancha como personaje. Narrativamente me agrada porque es introducido como un personaje bastante simple o insignificativo, si se puede decir, porque es alguien que llega y dice, eh, tengo estas manchas y puedo hacer esto y lo otro, algo sencillo, y hasta cierto punto la historia te lo presenta como un villano totalmente menor. Ahorita voy a hablar de Ibarreche y su función para hacerte sentir esto, pero viendo al personaje como tal, no te lo demuestran como alguien, como si fuera un enemigo. Es más, hasta cierto punto de la película, el que tú sientes que está
en contra es más Miguel O'Hara que él, pero no es hasta que tiene ya el poder necesario para despertar todo su potencial que es que Miles termina viendo el terrible daño que puede hacer la mancha. Entonces, la verdad no tengo mucho contexto de cómo sea el personaje en los cómics o qué tan influyente haya sido como antagonista o como villano de Miles, pero al menos en esta película te lo tratan de enseñar como alguien hasta cierto punto gracioso, que sí tiene sus fundamentos. Sus fundamentos le cuenta como el típico villano, comienza como el típico villano diciendo, en el accidente que tú ganaste tus poderes, yo perdí la vida que yo tenía y por eso es que yo soy tu rival, tu enemigo, tu némesis. Entonces todo esto termina sucediendo de esa forma, pero hasta cierto punto te lo demuestran o te lo enseñan como alguien caricaturesco que te da risa. El propio Miles y Wayne cuando se topan con él demuestran esto, que es alguien caricaturesco, que no tiene mucho que presentar. Pero hay una escenita en el que él entra dentro de sus agujeros y se termina dando cuenta del potencial que tiene. Es prácticamente un ente que puede viajar entre dimensiones por medio de sí mismo. Entonces termina de encontrar el potencial que tiene y busca todo lo necesario para hallar ese poder. Ahora, este villano está construido en base a la anterior película, que es Into the Spider-Verse, en donde pasa todo esto de lo de los portales y la explosión y todo el detalle. Entonces, un villano construido en base a lo que se tiene antes está, la verdad, bastante bien. Así que, en cuestión de personajes, me siento más que satisfecho. Todos los personajes que se me han presentado que tienen un papel protagónico, más allá de Miles, están bien puestos, o sea, bien escritos. Saben en qué momento ubicarse y a menos que lo analice más adelante, ahora que voy a ver una segunda vez, no lo siento como que hayan sido fichas puestas así al azar o no. Sencillamente, o sea, se siente hasta cierto punto orgánico las decisiones que toman y lo que hacen. Lo que sí me pareció un poquito extraño es que tal vez es el único punto, tal vez bajo de la historia como tal, y es el que la Mancha obtiene su poder como tal, ya para poder destruir el multiverso como tal, o de la forma en la que él se antoje en realidad, es cuando está prácticamente en la mitad de la película. Nos muestran que él ya está con la potestad de poder hacer todo lo que él quisiera. Y hasta cierto punto yo pensé que esa es la pelea que seguía. Pero no, o sea, eso es tal vez lo único que me dejó un poquito como pensando, oye, ¿en serio tienes ya todo el poder? Simplemente ataca y destruye, pero no lo hizo. Entonces me pareció hasta cierto punto un poquito conveniente el que se esperara, pero bueno, eso es hablando narrativamente, que la verdad que sí, me agradó muchísimo, yo me siento bastante contento. El final te lo dan para esperar una siguiente película, la verdad no puedo decir qué es lo que va a pasar, pero sí, o mejor dicho qué es lo que pasa, pero sí puedo decir que el final de esta primera parte se construye para que tú esperes una siguiente, que tiene todo para demostrarte que la siguiente va a ser una muy buena película. Entonces aquí culmino con los personajes y la historia como tal, narrativamente hablando. Ahora, sí, dije que iba a hablar sobre Ibarreche y me siento feliz, la verdad, contento. O sea, ¿por qué? Porque al inicio, cuando yo lo escuché, yo dije, oye, sí es el de los TikToks. Ya quiero que me recomiende una película. Y la verdad que sí, así se sintió, pero fue, o sea, fue bastante bueno. ¿Por qué? Porque, o sea, una vez más, yo no sentí a él, no sentí a The Spot como tal. Lo sentí a Ibarreche. No puedo decir que ha sido, wow, una gran interpretación. Sentí Ibarreche. Me pareció bueno porque su voz
sencilla se presta como para ser alguien realmente cómico. Y yo revisando un poquito más sobre su perfil, es comediante, es actor, o sea, está estudiando muchas más cosas por fuera de lo que muchos pueden conocerlo como TikToker o influencer. Entonces, me agradó eso, que hay una preparación de por medio. Ya se mencionó todo esto respecto a Ibarreche y su papel en todas estas semanas que hubieron inconvenientes por los Star Talents también. Entonces, se ha demostrado que realmente está poniendo su parte de manera profesional para hacer bien las cosas. Entonces, una vez más, por mi parte, yo me siento satisfecho, porque el papel del personaje narrativamente se presta para que no lo tomes en serio. Entonces no tienes por qué preocuparte de que la voz de él sea, no sé, demasiado seria, demasiado tosca, o no sé, que te demuestre otra cosa. Su voz se presta para que tú lo sientas como alguien del cual ni siquiera deberías tomarle importancia, porque el personaje también está hecho para eso. Ahora, cuando el personaje obtiene el poder, digamos, sí, cuando el personaje obtiene el poder para lograr lo que sea, y lo que sea refiriéndome a su objetivo, es cuando su voz cambia. Y no solo su voz, sino también cómo lo expresa. Al inicio es un tipo, no sé, los otakus me entenderán, el tipo Toby que decía senpai, 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 pero cuando ya tiene, o sea, cuando termina todo ese pedo de actuar es como se pone serio diciendo, muy bien, entonces ya sé qué es lo que necesito hacer. O sea, todo ese aire caricaturesco en su voz se baja y se siente alguien que está hablando serio y decidido para hacer y deshacer lo que él quiera. Entonces, la verdad, una vez más, no soy doblador ni nada por el estilo, pero sentí eso. Y por un momento, o sea, ya sumándole a toda la atención que venía, porque Miguel Ojara te muestra todo, no puedo hablar de lo que muestra, son demasiados spoilers, pero son detalles bastante bonitos que sinceramente cuando vean se van a dar cuenta, y ya. Entonces, es eso. Pero llegado el momento en el que tiene que ser serio, su voz se torna seria. Y eso fue como que, wow, me agradó muchísimo, la verdad. En ese momento, como decía, en ese momento es cuando se sintió el verdadero terror. Porque era una sensación tras otra acumulada, y a todo eso se le suma su voz de totalmente serio, de un personaje que llega para destruirlo todo. Entonces, por esa parte, en el paréntesis de Javier Ibarreche como la voz de Spot en el doblaje, estoy más que satisfecho, estoy feliz. Ahora, con respecto a los demás, sinceramente, sigo hasta cierto punto el mundo de los streamers, no mucho a algunos. Como mencioné anteriormente, estuve siguiendo hasta cierto punto todo el revuelo que hubo, y sinceramente no sentí la voz de algunos, salvo de los que especificaron, ya que la mitad del cast, en teoría, los pusieron como encubiertos, y a menos que tú seas seguidor de alguno de esos streamers te vas a dar cuenta. Si no lo eres, no los vas a sentir, es una voz más. Ahora, habría que verlo, yo tendría que verlo ahora en inglés para ver ese contraste, esa diferencia, y si el tiempo da, podría hacerlo. Así que, y revolviendo a hacer como tal vez un video corrigiendo mi opinión respecto a esto, pero sí. Así que, vuelta con respecto al doblaje y la interpretación de voz, me siento bastante satisfecho. La situación y todo me envolvió para que pueda sentirme como tal, y eso fue lo que me expresó. ¿Qué otro más? A ver, ¿qué otra cosa podríamos hablar? La animación, caracho. Yo entiendo que no entiendo, ya es una verdad. Yo sé que la animación de Into the Spider-Verse fue más que aceptada, fue querida. De hecho, Into the Spider-Verse abrió las puertas a una animación totalmente diferente. El 3 2D
No sé cómo le llaman la verdad, pero yo recuerdo que cuando salió la gente estaba diciendo como que esto es un 2.5D, una cosa así, pero se sentía cómodo, no se sentía extraño ni nada por el estilo. Pero, pero la animación mantiene la altura y te enseña cositas nuevas que no pensé en realidad. En escenas en específico, en especial, yo creo que las escenas con Gwen y con su padre, que tienen que ver más que todo con la trama del personaje y el desarrollo de la problemática que tenía inicialmente, la animación alrededor de los personajes te envuelve en esa situación. Si tú logras ver más allá del personaje y el entorno, te vas a dar cuenta de eso y te envuelve en ese sentimiento que desea expresarte con palabras. A su vez, como con la de Miles, cuando Miles se expresa con sus padres, o en especial con su madre, es que termina como la animación te envuelve en esa situación, ya sea triste o sea alegre. Entonces, con respecto a la animación, yo estoy más que también satisfecho. Mantuvieron, o sea, en base a la valla que ya tuvieron, nos dieron un poquito más. Y eso fue algo bastante bueno. No sé respecto a diseños, o mejor dicho, a estilos de dibujo, pero estoy seguro que quienes lo sepan van a poder expresarlo de mejor manera, y entonces estaré dispuesto a escuchar todo ello. Después, ¿qué otra cosa más? A ver. Los personajes, la animación, el doblaje. Yo creo que estoy bastante cómodo con ello. Tengo muy buenas expectativas de lo que va a venir. Narrativamente se siente cómodo y estable. Y lo que se viene va a ser bastante bueno. Hay un punto que estoy evitando tomar porque creo que es bastante vital. No sé si se ha visto en los cómics, pero la animación te lo presenta es un tema muy importante, que de hecho estoy seguro que eso va a tratar la mitad de la siguiente película y la otra mitad con The Spot. Que ahí vamos a estar viendo, estoy seguro que sí. Así que hay que estar atentos. Y ya pues, en conclusión, personalmente me agradó, la disfruté. Más allá de las referencias, los guiños y todo lo demás, que eso es más que todo emotivo, si la historia no tiene eso y me dices que la historia es de Miles, Gwen, los anteriores personajes de la precuela y el conflicto que te trae Miguel O'Hara y The Spot, uno como antagonista y el otro como villano, pues me termina demostrando una película que es, o sea, que mantiene esa esencia, ese espíritu de la primera película. Obviamente ya no te enfocan en un Miles que no sabe nada o que está aprendiendo, sino ya un Miles que ya es Spider-Man y que aún así él desea hacer un poco más. Así que me siento feliz, satisfecho y con muchas expectativas para la película que viene. Así que esto sería todo conmigo y nos vemos en la siguiente. Si llegaste hasta esa parte del video, te agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo de poder verlo o escucharlo. Y a su vez te invito para que puedas seguirme en mis redes. Este es el Rincón de Jairo y nos vemos en un próximo video.